Hola, bienvenidos a Tiene la Palabra. En esta ocasión vamos a discutir sobre impartición de justicia, algo que nos afecta a todos. Y estarán con nosotros organizaciones que han estado comprometidas y trabajando para que finalmente tengamos un real Estado de Derecho y pueda usted confiar en las autoridades. Bienvenidos a Tiene la Palabra. Nombre completo, señor. Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2000. Hace menos de un año, gracias a presunto culpable, nos enteramos del horror que priva dentro del sistema penal mexicano. Los datos presentados por el documental son escalofriantes. 92% de las acusaciones carecen de evidencia física, 80% de las sentencias son condenatorias y 93% de los acusados nunca vieron una orden de aprehensión. En un intento por paliar esta grave situación, en 2008 se instituyó la Reforma en Seguridad Pública y Justicia Penal, que modificó 10 artículos de la Constitución Política Mexicana con el fin de mejorar la impartición de justicia en el país. La reforma establece un proceso procesal acusatorio en el que los juicios son abiertos al público, orales, ágiles y en el que todas las diligencias se realicen ante la presencia del juez, quien debe valorar las pruebas en el mismo momento que se presentan y dictar sentencia de manera expedita. De acuerdo con esta reforma, el Ministerio Público ya no es una autoridad en el nuevo sistema, sino una parte acusatoria encargada de probar la culpabilidad del acusado, aun cuando, de acuerdo con algunos comentaristas, aún posee un excesivo poder dentro del proceso. Hasta el momento, 9 estados han implementado esta reforma en sus constituciones locales, aun cuando los resultados todavía no son del todo claros, y las irregularidades en la impartición de justicia han continuado. Diversas organizaciones sociales luchan por impulsar la instauración de los juicios orales en todo el país, por defender a aquellos acusados que no cuentan con recursos económicos y por evitar que los derechos humanos de los acusados sean vulnerados durante el proceso. Pues bien, hoy en Tiene la Palabra, impartición de justicia, algo que nos preocupa muchísimo, porque nos afecta y nos afecta vitalmente. Y bueno, se encuentran con nosotros Marco Lara Clar, coordinador del Programa de Medios y Acceso a la Información, Instituto de Justicia Procesal Penal. ACE, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Y de este lado mío está Moisés Moreno Hernández, fundador y director del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, CEPOLCRIM. Bienvenido. Muchas gracias. Pues hoy en día sabemos que son las organizaciones ciudadanas las que están resolviendo buena parte de los problemas que padecemos los ciudadanos y los no ciudadanos también. Pienso en los niños, pienso en fin. Los presos, por ejemplo, que pueden quedar suspendidos, digamos, en sus derechos, etcétera. Y todos tenemos miedo a lo que no deberíamos tenerlo. Entonces vamos a ver cuáles son las reformas que están ahora en proceso, que se han de alguna forma aprobado, al menos en ciertas partes de la República, qué es lo que se ha logrado y qué hay que lograr. El antecedente es la reforma de junio de 2005, que entró en vigor en junio de 2005, que es una reforma que pretende dotar al sistema de justicia penal de un conjunto de 5 principios que incluyen la publicidad, la inmediación, la continuidad en los procesos, que constituye el tránsito del sistema inquisitorio al acusatorio, y que por lo menos en la letra pretende... O sea, el acusatorio es cuando hay ya pruebas fehacientes, digamos, es cuando esto se puede hacer público. Bueno, no hay que ser tan optimistas. La reforma de junio de 2009 nació mutilada, porque en la negociación de su aprobación, el gobierno del presidente Calderón incorporó
A la vez que posibilitó la reforma, por otro lado, incorporó algunos aspectos como el arraigo, y eso hizo que la reforma naciera semimutilada. Entiendo, sin embargo, tiene una serie de cualidades que básicamente, atendiendo a tu pregunta, se basarían en hacer del sistema de justicia penal un sistema transparente, que respete las garantías procesales de los imputados y que restituya los derechos de las víctimas, que son tres cosas que en este momento no ocurren. Por un lado, que sea transparente, que sea un proceso público. Por otro lado, a través de 7 audiencias, correcto. De 7 audiencias que van, digamos, desde la audiencia de control de la detención, ¿no?, hasta la audiencia donde se lee la sentencia y se le entrega al juez de control de sentencias, de ejecución de sentencias. Son 7, 8 audiencias continuas, el proceso tiene que ser continuo, teóricamente ya no puede ser esto que pasa ahora, de que pues nos vemos, el juez fijó audiencia en 3 meses o en 8 meses, ahora son continuas, son públicas en principio, se resguardan los derechos como los menores de 18 años, los adolescentes, pues, víctimas de cierto tipo de delitos, cierto tipo de derechos relacionados con los derechos de personalidad. Por otro lado está el tema de la protección y la restitución de los derechos de las víctimas, que es algo que no existía básicamente en el sistema inquisitorio, y finalmente el enjuiciar o procesar a un ciudadano imputado de delito, garantizando sus derechos, o dicho de otro modo para la cultura política de nuestros conciudadanos, es el hacer justicia no tiene por qué implicar violar los derechos de las personas que protagonizan el proceso penal. Se puede hacer justicia respetando los derechos. Así es, pero hay una cosa que a mí me aterra. Por ejemplo, todo esto no solamente suena bien, es el deber ser. Ahora, yo dependería en tal caso de que hay un policía, ¿no?, el que haya detenido, etcétera, que haga un buen reporte, ¿no?, un reporte serio, un reporte verosímil, un reporte que tenga fundamentos. Segundo lugar, que hay un ministerio público que sepa estructurar las informaciones, ¿verdad? De modo que cuando llegue un juez, nos encontremos con un juez que además sabe interpretar, sabe leer, leer a fondo, leer lo que realmente se está diciendo, y por tanto impartir justicia, es lo que supongo. Claro. Bueno, esto nos plantea considerar que en el sistema de justicia penal, y concretamente en el sistema procesal penal, hay que considerar la participación que tiene una serie de actores que intervienen. Y por supuesto que es en la ley o en la propia Constitución donde se precisa cuáles son las funciones que corresponde a cada uno de ellos. Correcto. En primer lugar, bueno, tenemos el órgano que tiene la función de investigar los delitos, que es el Ministerio Público, de quien a su vez depende la Policía de Investigación. Entonces, de acuerdo con la Constitución, la policía que investiga debe actuar siempre bajo el control, bajo la conducción del Ministerio Público. Pero esto implica que el Ministerio Público, a su vez, tenga la capacidad realmente para conducir una investigación y la actuación de la policía. Y esto, a más de uno que nos está viendo, se siente aterrado, porque ¿cuántos casos no tenemos, casi mayoritarios, de no denuncias? Es decir, de callarme porque puede ser peor, ¿verdad? Así es, de ahí, por tanto, que una de las cosas importantes que hay que promover es la denuncia de los delitos, porque eso propicia la impunidad. Y como lo decía aquí Clark, platicando antes de esto, de que de todos modos eso quedaría impune, aunque se denunciara. Bueno, seguramente en la medida en que la población denuncie más y en la medida en que exija que quien tiene la función de investigar lo haga, pues seguramente con el tiempo tendrá que cumplir con esa función. Después de la función que desarrolla el Ministerio Público, que es investigar, reunir los elementos de prueba para ejercer la acción penal ante el juez, bueno, viene la intervención ahora del juez. Y el juez, pues tiene también delimitadas sus funciones, no puede hacer más de lo que la ley le autoriza. Tenemos que irnos a un corte, pero tenemos que volver sobre esto, porque esto tiene que ver con esos juicios orales que solo en 9 entidades de la República
se han logrado aprobar, digamos. Parcialmente. Bueno, de eso tenemos que hablar, ¿eh? Vamos a corte y regresamos. Impartición de justicia. Estamos discutiendo, viendo que en principio, digamos, con los juicios orales, estos juicios son públicos, ¿no? Es decir, las cosas ya no son tanto a discreción, lo cual también nos lleva a otro problema. Para que estos juicios orales se den en toda la República todavía nos falta mucho por andar. Y esto me hace pensar si no importa que haya una interrelación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la reforma de junio de 2008, los diputados dejaron un plazo de 8 años en los artículos transitorios para la implementación, que es un tiempo, a mí me parece razonable, para el cambio de infraestructura, presupuesto, capacitación, en fin. El grave problema de la reforma, de la implementación de esa reforma, no es la infraestructura, el problema es la cultura del sistema de justicia penal. La policía en México tortura por sistema. Indicadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicados a principios de este año por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos documentan un aumento entre 2007 y 2011, un aumento de 550% de la tortura policial. ¡Qué barbaridad! Entonces, según informes de Human Rights Watch y otras organizaciones muy consistentes, del 79 al 89% de las detenciones policiales hay tortura. Otro problema es que en más del 90% de los casos el Ministerio Público se basa en testimonios, no se basa en pruebas físicas, ni se basa en un consistente estudio de la escena del crimen. Lo cual va contra los derechos humanos. Claro, yo ahora mismo estoy haciendo un reportaje sobre extorsión que incluye muchos casos en 27 estados, en fin, y es clarísimo que la policía no solamente no hace un adecuado, y los peritos, el Ministerio Público no hacen un adecuado control, levantamiento de la escena del crimen, sino que sistemáticamente afectan, dañan pruebas. Permiten el acceso a personas ajenas al caso, a la escena del crimen. Entonces, el problema más grave del sistema de justicia penal lo tiene la cultura, la mentalidad y la idea de que el sistema va a acabar con la corrupción. No va a acabar con la corrupción, no va a acabar con el burocratismo. Provee herramientas básicas para cambiar, pero es necesario que la sociedad civil vigile el proceso de implementación del proceso para asegurarnos de que eso se haga según establece la Constitución, por un lado, y también reformar la Constitución para quitarle estas aberraciones impulsadas por el régimen del presidente Calderón, como elevar a rango constitucional en el artículo 16 el arraigo, que es a todas luces aberrante de los derechos humanos. Ustedes están dedicados, en Cepolcrim, en gran medida a la investigación, ¿verdad? A la investigación. Y a difundir, ¿no?, entre las partes involucradas en el proceso, estos hallazgos, ¿verdad? Así es. ¿Y qué han logrado? Bueno, lo que se ha logrado, y es lo que de alguna manera han logrado las organizaciones civiles, es proporcionar a quienes toman las decisiones políticas criterios de cómo debiera ser el nuevo sistema de justicia penal. Por eso yo quisiera destacar aquí lo que usted señalaba al inicio, la importancia que tiene la aportación de las organizaciones civiles en la transformación del sistema de justicia penal. Bueno, hasta ahora se ha logrado al menos que eso se plasme en la Constitución. Ya están ahí precisadas las bases de cómo debe ser el sistema, las funciones que debe corresponder desarrollar a cada uno de estos actores que señalábamos y, por supuesto,